estamos con el arquitecto Javier Oloya Escobedo, que nos va a mencionar unas cosas sobre lo que son los proyectos ejecutivos y Hola. cómo se intersectan a lo que es la obra en general. Ok, bueno, pues la primera pregunta sería, ¿qué conlleva un plano de herrería, cancelería y carpintería? Un plano de herrería o de carpintería, en realidad esos planos son planos de detalles. Generalmente van referenciados en la planta para saber la planta arquitectónica, para saber su ubicación. Ujú. Y una vez que se encuentran en la planta, se encuentran referenciados en los detalles. Entonces, si yo tengo la puerta P1, entonces esa puerta P1 se encuentra en el acceso principal y lo referencio P1, puede ser una referencia o D1, como quieras, pero P1 de puerta, y esa puerta entonces ya en un alzado, inclusive, donde veo las medidas, las alturas, donde especifico los materiales, el marco, las especificaciones inclusive más visibles de la forma más detallada posible. Al igual que si tengo una ventana B1, B2, B3, en la planta la tengo referenciada y es un plano que tiene sobre todo los alzados con un número de detalles directos, qué tipo de cristal. Ah, si lo voy a dividir va en la misma forma, plano de carpintería o plano de herrería, voy a hacer lo mismo, voy a referenciarlo en la planta, dependiendo si es una ventana de herrería, B1, debe llevar su título que diga plano de herrería y debe estar referenciado también en el cuadro de datos numéricamente. Entonces, ya nada más es el material plano de herrería o plano de carpintería y entonces es donde generalmente se referencia el elemento en la planta, P1. Si la puerta es de madera, entonces va en el plano de carpintería, se coloca el alzado. Si es posible, se coloca un despiece para indicar cómo se encuentra compuesta esa puerta o qué elementos deben estar, que generalmente puede acompañarse de un isométrico donde se ve el marco, donde se ve la puerta, donde se ve la altura y sus componentes como si fuera detallado. Entre más detallado quede, es mucho mejor. Ah, ok, entonces ya Más o dentro de... menos. Sí, de eso ya está muy bien. Y ya, por ejemplo, ya cuando empezamos a desenvolver un poco más la obra, los planos de exteriores, tanto los de jardinería como de tipo de pisos para exteriores y ¿qué función tienen al 100% dentro de la obra? Bueno, ese tipo de proyectos ya entran dentro de la categoría quizá de arquitectura del paisaje. Entonces, en arquitectura del paisaje, que es una especialidad también, de la cual pues puede ser una ramificación de nuestra carrera, el plano de arquitectura del paisaje tiene mucho que ver con lo que el especialista está sugiriendo para integrar al proyecto. Entonces, generalmente son plantas que cumplen diferentes funciones, funciones estéticas, funciones inclusive de protección, funciones contra vientos dominantes, para sombras, funciones decorativas, como ya lo mencioné. Y en ese proyecto, para empezar, se debe tener conocimiento de las plantas, del suelo, de su estación, para poder ser susceptibles de que se utilicen. Y ese plano lleva un dimensionamiento de la separación de las plantas. Y esa separación puede ser la mínima porque a lo mejor la raíz así lo requiere. Entonces, vamos a plantar, vamos a tener una planta o un árbol de tal altura y se debe sembrar a 3 metros de distancia del otro y al otro 3 metros por razones de la misma desarrollo de la planta. Entonces, ese es un proyecto, va igual que como lo que te comenté anteriormente, se coloca en la distribución con sus distancias y también cada planta
se le detalla en el mismo proyecto, se le detalla, no sé, se sembró una planta que se llama, no sé, azucena, sale azucena ahí. Lleva una serie de descripciones de cómo, técnicas, sobre todo de Ujú. cómo se debe, eh, cuál va a ser el procedimiento de plantar, cuál es el procedimiento de riego. Entre más detalle tenga, es mucho mejor. Yo tengo esta planta referenciada acá y también la voy a tener en este punto. Hay que recordar que este tipo de proyectos y planos, el plano tiene su razón de ser. Hay una relación directa entre lo que se representa, para eso es un plano, para representar, hablamos de planear, y entre lo que se va a ejecutar. Entonces, el proyecto no es de chocolate, sino simplemente es precisamente para que se aterrice en un proceso constructivo. Ujú. Me da 5 segundos, permítame tantito. Claro que sí. La otra pregunta sería, por ejemplo, cuando ya tenemos el proyecto ya hecho, los detalles ya especificados a ciertas medidas, ciertos puntos y digamos ya se empieza a marcar, a veces llega a fallar esas medidas o llegan a ser variadas, llegan a variar dentro ya cuando se está ejecutando. Mm, en muchos casos, cuando no hay una revisión de fondo y cuando se omiten estos casos, sí llegan a fallar. No deben fallar, porque yo lo que digo es que primeramente el arquitecto define las dimensiones, entre más detallado posible es mejor, pero primero lo hace por el proyecto y para él. Eso es mi percepción. O sea que yo llego y si tengo algo complejo, todo debe estar perfectamente indicado, para eso es una planeación. Entonces ya se llega a la obra y se ejecuta como está, porque hubo una planeación. Generalmente en la escuela tratan mucho de, pues lo voy a entregar ahí como vaya, o las cotas que vayan, o las dimensiones, o los datos. No, es un buen ejercicio todos los proyectos que les dejan sus profesores, pero ya acá en la obra, las medidas, entre más detallado tenga yo las medidas, yo puedo llegar con el proyecto y decir, mira, esto es aquí, este eje es aquí, esto va para acá. Inclusive los ejes tienen su razón de ser, es para ordenar una construcción. Entonces, de entrada, las dimensiones son para mí, para yo poder explicarlo y trazar y poder ejecutar todo. Entonces, si lo tengo, entre más atención le pone uno a los detalles, a los dimensionamientos y no deja nada al azar, hay lugar a la duda, hay menos lugar al error. Va a disminuir los errores. Y si aumentan los errores, esos son costos en la construcción porque se aumentan los tiempos. Ah, ok. Bueno, ya en general, por ejemplo, si ya tenemos un plano y todo eso, digamos, el plano ya se debe de ejecutar tal y como es, con los materiales, con todo la mano de obra como se planeó. Eso es ya cuando se tiene un proyecto ya ejecutivo. Ok. Y bueno, ya la Pasa siguiente. esto, la verdad es que Ujú. un proyecto, ok, un Ah, proyecto, me faltó agregar algo de la pregunta pasada, de que las dimensiones van a disminuir los errores. Pero muchas veces sí existen esos errores y hay que resolver el problema, muchas veces sobre la obra. La mayoría de los proyectos, o no la mayoría, sino hay proyectos que no están bien analizados y entonces los errores se los dejan al maestro de obra. Hay como un teléfono descompuesto. Si el arquitecto ejecuta mal el análisis y deja esos errores, se los da al cliente, los vende y el cliente al contratista o al maestro albañil y él es el que va resolviendo hasta el último. O si es el arquitecto, tiene que resolver esos errores. Hay errores que a veces uno es el que ve y nadie se da cuenta, pero uno sabe que está, ¿no? ujú. Y a veces ni lo detecta el cliente, pero hay que buscar la manera de resolver. Ahora, todos los proyectos generalmente debe concebirlos uno flexibles.
sí hay un periodo de gestación del proyecto donde elaboras un anteproyecto y luego terminas el proyecto ejecutivo para que se construya como tal. En ese momento ya está listo para construir porque ya a lo mejor te hicieron cambios, modificaciones hubo y bueno, a veces hay clientes tan indecisos que cambian a la manera, pero si está estipulado en el contrato que el pago o que cambios añadidos al proyecto ejecutivo van a tener un costo, eso sí se tiene que especificar. Ok. Y es muy probable que pueda haber que pueda haber ajustes, que pueda haber cambios. Entonces no hay que ver un proyecto pese a que ya está bien planeado. Hay clientes muy conscientes que dicen, sí, mm, yo lo quiero tal cual lo tienes, pero son pocos. Entonces hay que pensar que a veces también hay otra nueva necesidad Ujú. en el proyecto. Entonces hay que improvisar, hay que adaptarnos, pero dejar bien estipulado que un cambio posterior al proyecto ejecutivo, pues tiene un costo. Ah, ok. Por ejemplo, y ya, entonces, si, se me fue la pregunta. Si, por ejemplo, este, no solo un arquitecto se va a basar solo en, digamos, ya como especialistas, cada quien tiene su especialidad, tanto como el diseño paisajista, como el que va a hacer los acabados, como el que va a hacer las instalaciones, o sea que cada arquitecto va a hacer su punto de vista bajo el proyecto. Eso también influiría mucho en el cambio. A ver otra vez Por la ejemplo, pregunta más específica. si tenemos arquitectos para todo, ¿no? Bueno, obviamente, hay veces que llegan esos arquitectos a no coincidir en el proyecto como tal general. Sí, sí, es una pregunta, ¿verdad? Directamente. Sí, de hecho, mira, yo sugiero la especialización. Ujú. Estamos en una era donde el arquitecto es competitivo. Tú ves cuántos compañeros tienes en tu salón. Muchos. Sí. ¿Cuántos grupos hay? Y hay 2 turnos, y hay 35 escuelas de arquitectura en el estado. Entonces, ¿qué pasa? Debemos complementarnos, debemos especializarnos, Ujú. debemos complementarnos y eso generalmente genera una sinergia de trabajo. Entonces, eh, voy directo a la pregunta. Sí, desde luego que entre especialistas a veces hay discrepancias y se comentan, pero generalmente hay una persona que está a cargo del proyecto ejecutivo. Te voy a poner un ejemplo. No sé, el arquitecto que contrata, que va a hacer un restaurante, vamos a decir, ¿no? Un restaurante de 5 estrellas, de un hotel. Ujú. Bueno, este personaje lo que hace es, reconoce que no tiene todo el conocimiento técnico Ujú. para la cocina. Entonces lo que hace es subcontratar a un especialista. Hay arquitectos que nada más se dedican a diseñar cocinas de restaurantes ejecutivos. ¿Te das cuenta de eso, Max? Ok. Alex, ¿esto qué pasa con esto? Resulta que no tienes competencia, ahí es donde están las especializaciones. Entonces, lejos de que no acuerden, deben llegar a un acuerdo. Claro, hay un arquitecto que es el que está coordinando el proyecto ejecutivo. Subcontrata al especialista para que lo asesore. Y el especialista le puede decir, no, a mí no me sirve este espacio que tú estás dejando porque ocupamos este equipo, este otro equipo, estos calentadores aquí y allá. Entonces ahí debe haber siempre de entrada, sí puede haber discrepancias, pero de entrada para algo están contratando al especialista, para que le asesore con el proyecto y resolver el caso, ¿no? Yo te recomiendo esto y esto y esto. Si tú me estás contratando, yo te digo que esto no está bien, que faltaría esto, yo te aconsejo esto y esto. Obviamente que el arquitecto responsable lo que va a hacer es tratar de mediar, no si contrata a un especialista. Y va lo mismo, yo en mi caso, si yo subcontrato apenas me tocó entregar un proyecto hidráulico, Ok. yo me hice cargo del modelado y subcontraté a un ingeniero. Y el Ujú. ingeniero civil me hizo los
las memorias de cálculo hidráulicas, tanto de agua pluvial, agua potable, etcétera. Obviamente, él me explicó cuál era la mejor manera para obtener esos diámetros, de qué potencia tenía que tener la bomba, por ejemplo. Entonces, ahí de todos modos uno reconoce que estás con un especialista y lo que haces en bien del proyecto, pues es tratar de conciliar, mediar. Ah, Entonces, no representa muchas veces un problema. Ahora, si el que está a cargo y dice, no, pues es tu consejo, no, yo voy a hacer lo que quiera, pues entonces, ¿para qué te contrato? ok. Ahí es donde vamos. Sí, entonces sí. Y por ejemplo, ya para financiar las últimas preguntas, el plano de circuito cerrado, que es, digamos, el plano de intercomunicaciones, todo eso, lo tiene, bueno, es muy importante especificar a detalle qué conlleva cada circuito y plano. Bueno, estás hablando de, sí, circuito cerrado de televisión y de todo esto, ¿no? Todo en general. Eh, ya entra, digamos, en un especialista. Ya entra en un especialista. Me tocó todavía ese tipo de proyectos que en realidad, pues, es una especialidad simplemente. Ujú. Entonces, casi lo ves muy, muy cercano. Pero cuando lo que te puedo comentar es que me tocó una evolución donde pues, era un conjunto de cableados y unas camarotas. Ahora las cámaras son digitales, duran mucho, van a un sistema central más sencillo, inclusive son Wi-Fi, inclusive Ajá. Bluetooth, ya no hay ese sistema de cableado que bien complejo que había, ¿no? Entonces, entra dentro de lo que elabora el técnico especialista en esta disciplina. Ok. Te comento, yo no he hecho ese tipo de proyectos, pero el especialista con estos equipos inalámbricos ya y las camaritas cada vez más pequeñas, pues realmente ya entran en el terreno multidisciplinario, en este caso de la electrónica. Ok. Y Ujú. yo lo que he visto es que es muy sencillo. Hay muchos sistemas similares. Todo lo que es domótica son sensores. Estamos hablando de pues sí, de una Cortana y de que controla el Internet de las cosas, que empiezas a controlar ya aparatos, dispositivos a través de Wi-Fi. Ujú. Ya entra en ese campo que también repercute en la arquitectura, en lo que es la domótica, lo que es la automatización de los elementos y cada vez mediante todas las aplicaciones se está volviendo increíble cómo se controla una casa habitación. Eh, en Querétaro tienen un fraccionamiento de ciudades inteligentes. Ya están experimentando con un control precisamente que ya está desde el celular, pues ya no nos sorprende, el futuro nos alcanzó. Entonces, si estás hablando de este tipo de tecnologías, ya entran dentro del campo de la electrónica, dentro del campo de la ingeniería de sistemas, las aplicaciones, los diseñadores. Eh, entonces, este conjunto de tecnologías, tanto sí se elabora el proyecto, pero ya entran en otro campo de especialistas. Te lo digo porque pues, uno es arquitecto, no, luego el que te, no, de verdad, unas casas que ya el futuro así lo ves, ya te controla las persianas, ya te controla las puertas, los seguros, las cámaras, todo está conectado a un sistema central, ya te controla la cafetera, ya le dices, a ver, Cortana, o la aplicación, ¿cómo se llama? Siri, Cortana, quiero un jugo de naranja y ya está todo preparado, lo que hace Wi-Fi y todas estas aplicaciones. Entonces, ya entramos en otros campos, pero está muy interesante combinar todo eso. Eso también puede ser una especialidad para el arquitecto. Después me di cuenta que no estamos cerrados a muchas disciplinas y es mejor complementarnos. Por ahí me encontré unos arquitectos especialistas en aire acondicionado, por ejemplo, y Ujú. nada más se dedicaban a aire acondicionado. Resultado, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque se dedican al aire acondicionado y muchos ingenieros arquitectos los contratan porque, bueno, son especialistas.
Ah, ok, o sea, que ya, digamos, este tipo de instalaciones ya son especiales, ya no las hace Sí, como tal uno físico, sino que ya como que contrata a alguien para que, ¿sabes qué? Tú dedícate a esta instalación y tú dedícate a sí, otra instalación. nuestra carrera es muy amplia, tiene muchos racimos. Ujú. Yo he colaborado con estructuristas, con ingenieros mecánicos, estudios de mecánica de suelos, con topógrafos, ahora con la parte licenciados, con licenciados. Yo hice una especialidad en evaluación, bueno, una maestría en evaluación inmobiliaria y para juicios, imagínate, para juicios, para dictámenes agrarios, dictámenes topográficos, valor de las propiedades, es otra disciplina, está muy interesante. Entonces, debemos apoyarnos ya en todo, no podemos ser todólogos, sino ver, yo no voy a poder ser calculista, y no porque no pueda, a veces tenemos aptitudes diferentes. Ujú. Entonces, yo no voy a ponerme quizá a calcular la hidráulica. La verdad, mejor me apoyé, me asesoré y listo, ¿no? Entonces, no por la más fácil. Eh, el arquitecto tiene muchos lugares y muchas áreas donde especializarse. Ok, y por ejemplo, si nosotros como tal no conocemos del tema, pero necesitamos desarrollar ya sea, yo voy a proponer un diseño de un piso, digamos, de concreto, pero yo no conozco cómo se trabaja y todo eso. Eso ya nosotros lo tenemos que investigar a fuerzas para convencer a nuestro cliente o cómo se hace. Eh, el arquitecto sí, cada proyecto es diferente y es único. Entonces, generalmente, si tienes dices un proyecto que tienes 1 metro de concreto en los cimientos o en donde. Bueno, eso fue un Entonces, ejemplo. sí, tienes un cierto suelo. Ujú, Entonces, no le vas a preguntar al cliente porque el cliente te está preguntando, te está contratando para resolver su problema. Oiga, ¿y cómo ve esto, no? Generalmente yo a mi cliente le digo, esta losa le conviene, o no. El maestro de obra decía, no sé, casetón y bovedilla, un claro de 8 metros, ujú, sin apoyo. Yo tengo claros de 27 metros ahorita sin apoyo. Entonces, tengo un entrepiso en un salón de eventos ujú. y tengo claros de 8 metros, pero en el entrepiso, o sea, el salón mide 6 de altura con 27 metros de ancho sin apoyo. Entonces ahí el maestro de obra decía, ¿sabe qué? Casetón y bovedilla. Yo dije, no, losa reticular. Me fui a la segura, pero el cliente estaba ahí. Lo que pasa es que tienes que vender la idea, darle soluciones, ¿sabe qué? Conviene esta, conviene, es un poquito más cara, pero vamos a cargar mucha gente por cuestiones de seguridad y en algunos casos hasta de economía. Si tú le hablas de eso al cliente, de economía y de lo que mejor le conviene, que por eso te está contratando, pues Ujú. el cliente muy probablemente se va a tomar en cuenta tu opinión. El otro punto es que si como cada proyecto es diferente y hay problemas diferentes, pues si uno tiene que investigar, a veces tienes que preguntarle a otro especialista, a veces conviene consultar, preguntar, el arquitecto debe preguntar. Oiga, ingeniero, una pregunta, tengo esto, ¿qué cree que sí la libraré con esto o lo otro, etcétera? Detalles de ese tipo, técnicos, o hay que meterse, investigar, leer, documentarse para poder dar una opinión más acertada. Eso es de verdad. Y más o menos, ya digamos, ya tenemos el plano. ¿Cuánto tiempo se tarda o cuántas revisiones se le dan para que ya el plano esté correcto? Híjoles, todo depende de los clientes. Eh, ¿Cuántas revisiones? Yo le llamo anteproyectos, ¿no? Ujú, Entonces, generalmente hay modificaciones. Yo les doy máximo tres, pero aquí depende mucho de los clientes. He tenido unos clientes terribles, o sea, también no todo es malo del arquitecto, terribles en que no saben lo que quieren, luego resulta que sí querían lo que no querían, y esos son los peores clientes, ¿no? También
A veces yo ya me doy el lujo de escoger clientes, ¿sabes qué? A ti sí te trabajo, a ti no, porque a veces uno quiere convencerlo, sabe de la capacidad porque ya hemos practicado, ya hemos echado a perder, así mucho, pero yo le calcularía unos 3 máximo anteproyectos. Lo que sí te puedo decir es que entre más sepa el cliente qué quiere y te lo haga saber, tú puedes tomar en cuenta todas esas necesidades, para eso se investiga, se hace un programa de actividades, necesidades, y ya con esas necesidades, entre más específico sea, casi, casi al primer anteproyecto, al segundo anteproyecto, para el Ok, segundo anteproyecto. Ya te dicen, ¿ya sabe qué? Ya déjamelo así. Me gustó. Esa y, es la mejor ajá, contestación que te pueden dar cuando haces bien tu trabajo y cuando también te han dado las herramientas. Pero sí es importante también al inicio de la relación decirles que tienen 2 o 3 anteproyectos o cambios, ajá. mientras no sean sustanciales, y que un cambio posterior a la decisión, pues también genera un costo y eso también arregla muchas cosas. Ok, y ya la última pregunta. ¿Usted qué entiende No, como adelante, plano adelante, de, adelante, Alex. qué entiende como un ¿Mande? plano de plafones? O el plano Mm, de plafones. muy bien. El plano de plafones es un plano que se instala precisamente para hacerla de falso plafón, falso raso. Generalmente ese falso plafón, ese plafón se planta para indicar dónde van a ir los ganchos que es una, van los cortes para ver las alturas. O sea, tenemos la losa y luego va el falso plafón. En Ujú, la planta del falso plafón tú indicas en qué posición van a ir los ganchos. Ese falso plafón tiene, y tú ves la planta, ujú. tú ves los casetones si es necesario, porque a veces tenemos tipos diferentes de plafones, plafón liso, plafón de rejilla, de 60 por 60 o por 1,20, y con el plafón se puede jugar, darle cierta estética, y el falso plafón tiene el objetivo de albergar instalaciones especiales como lámparas de cierto grosor, como tuberías, ocultar tuberías hidráulicas, sanitarias, eléctricas, y colocas las plantas, la parte donde va el gancho, los cortes para saber la altura y el ancho. Esta es la losa, este es el falso plafón. Si tiene casetones o si tiene algún elemento de ornato, también lo colocas dentro de la planta del falso plafón, Y cuando ya tenemos, digamos, el como sistema unas de, plantas normales. ajá, cuando ya tenemos el sistema de ventilación, eléctrica, todo, eh, qué separación o qué tan separados deben de estar una instalación de otra? Bueno, dependiendo qué tan protegido sea y qué tanto afecta a la instalación. Por ejemplo, si el falso plafón está ocultando un ducto de aire acondicionado, pues no le afecta que vaya aislado el sistema eléctrico también por una charola o que vaya entubado. Si va aislado, no pasa nada. Puede ir un PVC también a un lado del sistema de aire acondicionado también, y un PVC también puede estar con lo eléctrico si va perfectamente aislado, pueden convivir como tal. Eh, Aquí el problema sería que tuvieras una cisterna hecha en obra y que a un lado pasara el colector de drenaje principal y Ujú. que se rompiera un tubo de concreto y que luego por donde pasa la cisterna, pues se empezara a filtrar con el tiempo agua negra a la cisterna. Ese es un problema como tal. O el caso eléctrico. Pero mientras estén aislados, yo no le veo problema. Y, por ejemplo, ¿cómo sabríamos nosotros si algún día a futuro necesitáramos reparar, ya sea eh, la tubería del circuito cerrado o la eléctrica? ¿Cómo sabríamos dónde colocar el espacio para poder reparar ese daño? Es correcto. Finalmente, desde el proyecto uno debe planear una cuestión básica
del diseño de instalaciones. Un requisito de las instalaciones es que, bueno, de preferencia tengan accesibilidad Ujú, para hacer un mantenimiento, para hacer una reparación. Accesibilidad, ¿sí? Obviamente deben ser discretas. Entonces, desde el diseño se proyecta la accesibilidad a esas instalaciones. Puede ser una escalera marina o puede ser un patio trasero, un patio de servicio, por eso un patio de maniobra siempre se deja generalmente dependiendo del proyecto o un patio de servicio. No vas a dejar las tuberías expuestas porque tampoco no deben estar expuestas, ni tampoco accesibilidad no para cualquiera, sino para el técnico especialista. Pero si tienes un patio de servicio o un patio de maniobras, conviene que, por ejemplo, tuberías queden visibles para una reparación. Ahí sí, no en la fachada, en la parte de servicio, en la zona de servicio, pues que vayan ductos, que vayan tubos, que vayan bajadas, para también tener el control. En caso de que no sea así, desde el diseño del edificio debe proyectarse para acceder a una reparación. Llámese el sistema eléctrico, pastillas, arbotantes, etcétera. ok, bueno, pues yo creo que sería todo de las preguntas que tendría por el momento, pero le agradezco su interés y Muy su bien, Alex. oportunidad Ahí me que me saludas a dio. la arquitecta Diana. Claro, con gusto será. No, no, no te preocupes. Bueno, muchas gracias. ¿Sale? ¿Cómo no? Buenas noches. Hasta luego. Estamos en contacto.